analizar la reactividad en los compuestos aromáticos. Debemos recordar que en los compuestos aromáticos el compuesto principal es el benceno. La reacción específica de los aromáticos es la sustitución electrofílica. A pesar que el benceno es un compuesto insaturado, igual que los alquenos, aquí el anillo bencénico no sufre una adición, sino que toda la reactividad se produce fuera del anillo bencénico. Y ella es de un electrófilo, es el que ataca a este benceno. Lo que tenemos que recordar siempre en toda reacción química, que tenemos al sustrato, que es el compuesto que va a reaccionar, y el reactivo, y dentro del reactivo siempre tenemos que determinar cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo. El electrófilo siempre va a tener carga positiva, porque está deficiente de electrones, y el nucleófilo es de carga negativa, porque saca el electrón de su compañero al lado, que es, por eso actúa con carga negativa. A través de un catalizador, que es un compuesto que acelera la reacción, vamos a tener entonces la sustitución de un átomo de hidrógeno del benceno por este electrófilo, y este electrófilo es dependiendo del reactivo que se está utilizando. Analicemos tres ejemplos que están acá. Tenemos al benceno, que está reaccionando con dos átomos de cloro. Este es el tricloruro de aluminio, es como el catalizador, el que está permitiendo la reacción. Y aquí vemos que uno de los hidrógenos del benceno va a ser sustituido por el electrófilo. Aquí, como es un reactivo, en este caso simétrico, los dos son iguales, cualquiera de los dos átomos de cloro es el que se va a sustituir. Por lo tanto, si tengo un cloro y el otro cloro, uno de los cloros entra y el otro cloro se va a unir al hidrógeno, que es el que salió para ser sustituido por este cloro, y me queda el HCl. Si tenemos ahora el benceno que está reaccionando con el ácido nítrico, nosotros ya vimos con la reacción de los alcanos que el ácido nítrico, el HNO3, la estructura para ver el nucleófilo y el electrófilo es HO y NO2. De los dos tenemos que ver cuál es el electrófilo y el nucleófilo. Por reactividad y por la cantidad de electrones que tiene sin compartir el oxígeno, es tremendamente electronegativo. Eso significa que él siempre está tratando de sacarle electrones al compañero de al lado con el que se está uniendo. Por lo tanto, en la gran mayoría de los reactivos, el OH actúa como nucleófilo, es decir, con carga negativa. Si el OH está actuando como nucleófilo, el NO2 sería entonces la carga positiva, que estaría actuando como electrófilo. Entonces, al sustituir el átomo de hidrógeno del benceno por el electrófilo, nos quedaría este compuesto que es el nitrobenceno, y lo que me sobró es el HO, unido con el hidrógeno que sale del benceno, me queda como producto también el agua. Acá tenemos otro compuesto, que es el clorometano, y tenemos que ver inmediatamente cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo. El cloro es un elemento electronegativo, y siempre, cada vez que se diga que algún elemento electronegativo, tiene que pensar inmediatamente que tiene carga negativa, porque la función que tiene ese átomo electronegativo es captar electrones del átomo con el que está unido. Por lo tanto, en este caso, como el halógeno electronegativo, el cloro estaría actuando como nucleófilo, y el CH3 sería el electrófilo. ¿Cómo me va a quedar entonces? Va a quedar CH3 como electrófilo y el Cl- como nucleófilo, porque le sacó el electrón a el carbono para que quedara negativo. Entonces, yo ya tengo determinado que el CH3 es el electrófilo y el cloruro, el Cl- es el nucleófilo. Entonces sabemos que en todos los aromáticos la sustitución del hidrógeno por un electrófilo, y hacemos entonces la sustitución y me va a quedar el tolueno o el metilbenceno, y como me sobró un cloro unido al hidrógeno que salió, me queda también como producto el HCl. A continuación vamos a hacer otro tipo de reacciones para que vayamos viendo cómo se va determinando la sustitución de ese átomo de hidrógeno por otros tipos de reactivos. Veamos algunos ejemplos de aplicación donde vamos a completar algunas reacciones, no son solamente una sustitución electrofílica también, sino que también vamos a ver qué pasa con este alqueno en presencia de ácido clorhídrico, el HCl, que sería el reactivo.
Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar cuál es el electrófilo y el nucleófilo, porque el sustrato es el benceno. El reactivo en este caso es este cloruro, este compuesto orgánico, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer entonces es ver el electrófilo, carga positiva, el nucleófilo, carga negativa. Y ¿qué es lo que va a pasar aquí? El cloro siempre tiene un patrón de referencia. El cloro, muy electronegativo, por lo tanto siempre va a ser negativo, con carga negativa, porque va a captar el electrón de la parte que acompaña a este cloro. Entonces ya inmediatamente sabemos que el cloro sería en este caso el nucleófilo, y toda esta parte de aquí para allá sería el electrófilo. ¿Cómo hacemos entonces la sustitución de en el benceno? Colocamos el benceno, que también lo puedo escribir así, que es lo mismo, ¿ya? Y sustituimos un átomo de hidrógeno por este electrófilo que está acá, lo damos vuelta y vamos a tener entonces el carbono, doble enlace oxígeno, y el CH3. Más que me queda el cloro con el hidrógeno que salió, es el HCl. Si ustedes se dan cuenta qué estructura es esta es una cetona. Entonces, a partir de la sustitución vamos a obtener como resultado final una cetona. Ya, veamos el segundo ejercicio donde el benceno está reaccionando con el eteno o etileno. Nosotros analizar, en este caso el reactivo, que es simétrico, ¿qué es lo que ocurre? No vemos cuál es en el CH2, doble enlace CH2, dónde está el nucleófilo y el electrófilo, porque son simétricos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que va a haber una reacción previa antes de que en este caso el reactivo, pueda atacar al benceno. Veamos cómo es esa reacción. Copio al benceno nuevamente, porque todavía no hemos hecho la sustitución, más aquí el HCl está atacando al doble enlace del eteno. Entonces, esto ya lo vimos cuando vimos reactividad en alqueno, que haría el en el CH3, estoy sumándole ese hidrógeno a ese doble enlace, y en el CH2 va a quedar la otra parte del halógeno. Aquí sí podemos claramente identificar cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo, a diferencia de acá, que no podíamos verlo, porque este es un reactivo simétrico. No vemos cuál es el más electronegativo de los dos. Entonces, aquí tenemos al cloro, que es el nucleófilo, que ya sabemos por qué, y toda esta parte de aquí para allá, que sería el etil, sería el electrófilo. Nosotros entonces escribimos al benceno ahora, y colocamos el electrófilo, que sería el CH2CH3, más lo que me queda de residuo, que sería el HCl, y aquí tenemos entonces el etilbenceno. Veamos cómo hacemos el 3. En el 3, que es, aquí ya tenemos un compuesto, ya no estamos analizando solamente al benceno solito, vemos que el radical del benceno tiene un doble enlace. Por lo tanto, hay una diferencia con los anteriores. ¿Por qué? Porque aquí la sustitución no es en el benceno, sino que nos significa que el CH, doble enlace CH2, es el que va a salir para ser sustituido por un electrófilo. A diferencia de los demás, donde solamente está el benceno y se sustituye un hidrógeno de ese benceno. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en este? Donde no está el benceno solo, el HCl va a atacar al doble enlace para desarmarlo, no al benceno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí. Tenemos al benceno, y aquí vemos. Nosotros ya vimos una regla para ver qué átomo es el que se va a adicionar a cada uno de los carbonos donde está el doble enlace, y vimos que era Markovnikov. ¿Qué es lo que era la regla de Markovnikov? Me dice que en este caso el hidrógeno se va a adicionar al carbono que tiene más átomos de hidrógeno o el que está menos ramificado, de tal manera que para poder formar un carbocatión más estable.
Acordarse también que el carbocatión es más estable mientras más ramificado esté ese carbono que está cargado positivamente. Y vimos que era terciario, es más estable que el secundario, es más estable que el primario. Si nosotros analizamos aquí cuál es el más estable, en este caso, para que lo veamos, analicemos aquí, tenemos al CH, desarmé el doble enlace y el CH2. ¿Dónde voy a formar el carbocatión al más estable? ¿Cuál es el más estable? El más sustituido, el más ramificado de los carbonos. Este carbono es primario y este carbono tiene dos sustituciones. Por lo tanto, en este caso, el carbocatión más estable es el que está al medio. Y eso significa entonces que en mi intermedio, el carbocatión, voy a hacer ese, y aquí, como el carbocatión es donde va a entrar el nucleófilo, vemos que aquí el cloro es el nucleófilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar el hidrógeno a el carbono que tiene más hidrógenos. Entonces, aquí en vez de CH2 me va a quedar CH3 más el cloro, que todavía no lo he adicionado. Como producto final, va a quedar el benceno entonces con el CHCl, que es el nucleófilo que entró donde estaba el carbocatión, CH3. Veamos el 4. En el 4 es un alqueno y también aplicamos Markovnikov y vemos que aquí el carbocatión más estable es en el carbono secundario que está ahí con respecto al primario. ¿Por qué analicé esto? Porque aquí entre estos dos carbonos está el doble enlace. Entonces, el intermedio que hago es CH3, CH, sumo inmediatamente el hidrógeno, CH3, y aquí tendríamos el carbocatión para que se adicione el cloro, que es el nucleófilo. Como producto final me va a quedar CH3, CHCl y el CH3.